10 cuadras. Santa Rita era una ciudad llena de misterios, donde a veces ocurrían hechos extraños y sin precedentes. Sin embargo, en aquella ciudad no existían los periódicos ni la prensa, ya que aquellos que se inmiscuían en asuntos ajenos se volvían locos por no poder lidiar con los detalles detrás de los crímenes y apariciones. Roberto era un ciudadano de Santa Rita, pero vivía sin preocupaciones, ya que a él jamás le había pasado nada extraño, aunque se enteraba de todo. Él trabajaba en la central de policía de la ciudad, junto a su hermano menor, Rolando. Desde su puesto de trabajo, Roberto no tenía mucho que hacer, así que dedicaba sus mañanas y tardes a comer rosquillas, jugar sudoku y hacer crucigramas. Pero ese martes, una mujer llega llorando a la central. Roberto se levanta de un golpe y va a tratar de calmarla. Él era el jefe de la estación. La mujer estaba inmovilizada por dos policías mujeres mientras gritaba palabras que resultaban difíciles de comprender. Roberto, aún con restos de azúcar alrededor de su boca, le explica a esta señora que debía calmarse para que pudieran entender lo que decía. La mujer se calmó, miró a los ojos negros de Roberto, y dijo unas palabras en voz baja. Secuestraron a mi hijo. Roberto se quedó boquiabierto. Todos los crímenes y hechos extraños que allí sucedían siempre tenían como víctima personas mayores que habían sido acusadas y responsables de atrocidades en el pasado, como un exmilitar que había sido cómplice del Holocausto. Nadie discutía su asesinato. Pero, ¿un niño? Esta era la primera vez. Claro, le respondió Roberto. Ahora mismo le tomaré la denuncia. Pase a mi oficina. Una vez en la oficina, la mujer se quedó callada durante unos minutos. Mirando hacia abajo, le dijo a Roberto que no se sentía cómoda con tantas personas en la sala. Las dos policías se retiraron de la sala y cerraron la puerta. La mujer tenía en la mano un brazalete de oro con un corazón en el centro. Me lo arrebataron de la mano. La mujer comenzaba a declarar, pero Roberto estaba tan intrigado que olvidó tomar nota. ¿Pudo verle la cara? Inquirió Roberto. Sí, pero eso es lo extraño. La cara de la mujer comenzó a empalidecer. Levantó la mirada y no parpadeó ni un segundo mientras relataba su historia. Íbamos caminando al jardín, como todos los días. Él tiene 5 años. Caminamos 10 cuadras desde casa a las 8 de la mañana. Contaba la señora, cuyo nombre aún no revelaba. Muy bien. Hasta el momento nada extraño, objetó Roberto. La señora seguía en silencio. Miró el brazalete en sus manos de nuevo y lo presionó con fuerzas. Sus lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Roberto solo la observaba llorar en paz. Al levantar la mirada, los ojos rojos de la mujer lo miraron fijo. Era un señor. ¿Cómo era ese señor? Luego eran dos. Descríbalos. Roberto tomó la lapicera y su anotador para comenzar a escribir las indicaciones. Luego 3. Siguió la señora. Necesito que los describa, por favor. Luego 4. La sala se quedó en silencio. La señora contaba a un ritmo muy lento. 5, 6, 7, 8, cerró sus ojos, frunció el ceño para poder recordar con mayor claridad. 9, la señora comenzó a llorar desconsoladamente. No se preocupe, señora, vamos a encontrar a su hijo. Roberto intentaba calmarla. Pero necesito que me diga cómo eran esos señores. Tez trigueña, ojos claros, una verruga en su mejilla derecha, aparentaban 50 años, canosos, y todos llevaban anteojos. Todos estaban vestidos igual, con camisas grises, pantalones negros y zapatos en punta. Desde que nos mudamos a Santa Rita hace 3 meses, jamás había comprado café en un bar para ir tomando en el camino, pero hoy se nos hacía tarde. El primero de ellos era el cantinero en el bar, pero luego fue un taxista. Roberto recordó que ese día se cumplirían 100 años desde el primer asesinato de un cómplice de la Primera Guerra Mundial. Todos estos individuos podrían haber estado vestidos igual que aquel asesino, quizás para conmemorarlo.
Eran altos, flacos y tenían bigote y barba. Siguió la señora. Muy bien, señora. ¿Cuál es su nombre? Preguntó Roberto. Carlos. ¿Ese no es un nombre de varón? Carlos es el nombre de mi hijo. Encuéntrenlo. Roberto se alistó y llamó a su hermano, pero daba ocupado. A veces se dormía y llegaba tarde al trabajo. Roberto llamó a toda la patrulla para que buscaran en cada rincón de la ciudad. Carlos debía aparecer. En la calle se cruzó una y otra vez con hombres y mujeres disfrazados de Alberto Trones, el asesino canoso con lentes y barba de unos 50 años. ¿Qué hacemos? Roberto comenzó a hablar por su comunicador. Deberíamos llevar a la comisaría a los que estaban en esas 10 cuadras. Alguien le respondió a través del comunicador. No, porque se han movido. Entonces detengamos a todos. La ciudad no es tan grande. La voz de Rolando se escuchaba desde el comunicador. Muy bien, contestó Roberto. Toda la policía se movilizó y puso los 97 sospechosos en un parque cercado de la ciudad. Esto era inédito. La mujer comenzó a mirar a la cara a cada uno, esperando que alguno se arrepintiera y confesara al ver sus lágrimas de dolor. Mientras tanto, una policía tomaba nota de lo que habían estado haciendo hasta entonces cada uno de ellos. La madre de Carlos alzó la voz e hizo callar el murmullo. Quiero que me digan, uno por uno, cómo es que se organizaron para vestir todos lo mismo hoy. Yo recibí en mi buzón la ropa con los accesorios. Venían gratis con la fotocopia de una carta de motivación para conmemorar al querido señor Trones, respondió una mujer desde lo lejos. ¿Quién firmó esa carta? Inquirió la madre de Carlos. El aliado. ¿De dónde provenía la carta? De mi casa. Uno de los sospechosos alzó la voz. Se sacó la peluca y los anteojos. Todos hicieron lo mismo. Había jóvenes y viejos, hombres y mujeres, morochos, rubios, algunos incluso usaban maquillaje para aparentar la tez trigueña. Me llamo Ricardo, yo envié las 97 cajas, pero yo no maté a Carlos. La señora se largó a llorar desconsoladamente. Hasta el momento pensaba que solo lo habían secuestrado, pero nunca se le cruzó por la cabeza pensar que alguien lo había matado. El silencio era espantoso. Pero lo extraño era que ninguno de los 97 sospechosos lloraba, algunos bajaron la cabeza, excepto uno. Solo uno alzaba la cabeza en alto, como si fuera un soldado, siguiendo las órdenes de su superior. Ricardo se acercó a él. ¿Ni siquiera respeto por el niño vas a tener? Le gritó en su cara, escupiendo algo de saliva por la rabia que llevaba dentro. Encontraremos el cuerpo, señora. Le dijo a la madre. Ya no me importa su cuerpito, quiero su alma viva. Escucharla hacía que el corazón de Roberto se partiera en pedazos, y buscó con la mirada a Rolando porque su hermano le daría fuerzas. Rolando estaba en silencio, con la cabeza completamente hacia abajo. Fue entonces cuando Roberto notó que debajo de su manga y detrás de su cuello había una tela de color gris. Ricardo envió 97 paquetes. Más el suyo, son 98. Rolando alzó la vista, y una sonrisa se esbozaba en su cara. Era una sonrisa de orgullo, una mueca que irritó a Roberto al instante. Roberto desgarró el uniforme de su hermano y dejó al descubierto la misma ropa que tenían los sospechosos. Sí, fui yo. Y en 100 años van a conmemorar mis actos heroicos. La mujer saltó al cuello de Rolando y mientras lo ahorcaba le preguntaba por qué lo había hecho, dónde estaba, y le juraba que lo estrangularía. Las policías la separaron y Rolando, desde el piso, contestaba. Él era el próximo detonante en el Parlamento y desataría una guerra que afectaría a millones de vidas otra vez. Me lo dijo la vidente de la esquina, pero ya no la encontrarás allí. Suéltenla, es una orden, ordenó Rolando a las policías. Las policías obedecieron. Mientras la madre lo estrangulaba, Rolando recitaba sus últimas palabras. Es un honor morir en sus manos, señora. Es mi deber, y si tengo que dar mi vida para salvar a millones más, entonces lo acepto.
Fue así que Roberto presenció la muerte de su hermano. Nadie levantó cargos contra la señora, cuyo nombre sigue siendo un misterio para todos. 10 cuadras. Santa Rita era una ciudad llena de misterios, donde a veces ocurrían hechos extraños y sin precedentes. Sin embargo, en aquella ciudad no existían los periódicos ni la prensa, ya que aquellos que se inmiscuían en asuntos ajenos se volvían locos por no poder lidiar con los detalles detrás de los crímenes y apariciones. Roberto era un ciudadano de Santa Rita, pero vivía sin preocupaciones, ya que a él jamás le había pasado nada extraño, aunque se enteraba de todo. Él trabajaba en la central de policía de la ciudad, junto a su hermano menor, Rolando. Desde su puesto de trabajo, Roberto no tenía mucho que hacer, así que dedicaba sus mañanas y tardes a comer rosquillas, jugar sudoku y hacer crucigramas. Pero ese martes, una mujer llega llorando a la central. Roberto se levanta de un golpe y va a tratar de calmarla. Él era el jefe de la estación. La mujer estaba inmovilizada por dos policías mujeres mientras gritaba palabras que resultaban difíciles de comprender. Roberto, aún con restos de azúcar alrededor de su boca, le explica a esta señora que debía calmarse para que pudieran entender lo que decía. La mujer se calmó, miró a los ojos negros de Roberto y dijo unas palabras en voz baja. «Secuestraron a mi hijo». Roberto se quedó boquiabierto. Todos los crímenes y hechos extraños que allí sucedían siempre tenían como víctima a personas mayores que habían sido acusadas y responsables de atrocidades en el pasado, como un exmilitar que había sido cómplice del Holocausto. Nadie discutía su asesinato. Pero, ¿un niño? Esta era la primera vez. «Claro», le respondió Roberto. «Ahora mismo le tomaré la denuncia. Pase a mi oficina». Una vez en la oficina, la mujer se quedó callada durante unos minutos. Mirando hacia abajo, le dijo a Roberto que no se sentía cómoda con tantas personas en la sala. Las dos policías se retiraron de la sala y cerraron la puerta. La mujer tenía en la mano un brazalete de oro con un corazón en el centro. «Me lo arrebataron de la mano». La mujer comenzaba a declarar. Pero Roberto estaba tan intrigado que olvidó tomar nota. ¿Pudo verle la cara?, inquirió Roberto. «Sí, pero eso es lo extraño». La cara de la mujer comenzó a empalidecer. Levantó la mirada y no parpadeó ni un segundo mientras relataba su historia. «Íbamos caminando al jardín, como todos los días. Él tiene 5 años. Caminamos 10 cuadras desde casa a las 8 de la mañana», contaba la señora, cuyo nombre aún no revelaba. «Muy bien. Hasta el momento nada extraño», objetó Roberto. La señora seguía en silencio. Miró el brazalete en sus manos de nuevo y lo presionó con fuerzas. Sus lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Roberto solo la observaba llorar en paz. Al levantar la mirada, los ojos rojos de la mujer lo miraron fijo. Era un señor. ¿Cómo era ese señor? Luego eran dos. Descríbalos. Roberto tomó la lapicera y su anotador para comenzar a escribir las indicaciones. Luego 3. Siguió la señora. «Necesito que los describa, por favor». Luego 4. La sala se quedó en silencio. La señora contaba a un ritmo muy lento. 5, 6, 7, 8, cerró sus ojos, frunció el ceño para poder recordar con mayor claridad. 9, la señora comenzó a llorar desconsoladamente. «No se preocupe, señora, vamos a encontrar a su hijo». Roberto intentaba calmarla. «Pero necesito que me diga cómo eran esos señores». Tez trigueña, ojos claros, una verruga en su mejilla derecha, aparentaban 50 años, canosos, y todos llevaban anteojos. Todos estaban vestidos igual, con camisas grises, pantalones negros y zapatos en punta. Desde que nos mudamos a Santa Rita hace 3 meses, jamás había comprado café en un bar para ir tomando en el camino, pero hoy se nos hacía tarde. El primero de ellos era el cantinero en el bar. Pero luego fue un taxista. Roberto recordó que ese día se cumplirían 100 años desde el primer asesinato de un cómplice de la Primera Guerra Mundial. Todos estos individuos podrían haber estado vestidos igual que aquel asesino, quizás para conmemorarlo. Eran altos, flacos y tenían bigote y barba. Siguió la señora. «Muy bien, señora. ¿Cuál es su nombre?», preguntó Roberto. «Carlos». «¿Ese no es un nombre de varón?».
Carlos es el nombre de mi hijo. Encuéntrenlo. Roberto se alistó y llamó a su hermano, pero daba ocupado. A veces se dormía y llegaba tarde al trabajo. Roberto llamó a toda la patrulla para que buscaran en cada rincón de la ciudad. Carlos debía aparecer. En la calle se cruzó una y otra vez con hombres y mujeres disfrazados de Alberto Trones, el asesino canoso con lentes y barba de unos 50 años. ¿Qué hacemos? Roberto comenzó a hablar por su comunicador. Deberíamos llevar a la comisaría a los que estaban en esas 10 cuadras. Alguien le respondió a través del comunicador. No, porque se han movido. Entonces detengamos a todos. La ciudad no es tan grande. La voz de Rolando se escuchaba desde el comunicador. Muy bien, contestó Roberto. Toda la policía se movilizó y puso a los 97 sospechosos en un parque cercado de la ciudad. Esto era inédito. La mujer comenzó a mirar a la cara a cada uno, esperando que alguno se arrepintiera y confesara al ver sus lágrimas de dolor. Mientras tanto, una policía tomaba nota de lo que habían estado haciendo hasta entonces cada uno de ellos. La madre de Carlos alzó la voz e hizo callar el murmullo. Quiero que me digan, uno por uno, cómo es que se organizaron para vestir todos lo mismo hoy. Yo recibí en mi buzón la ropa con los accesorios. Venían gratis con la fotocopia de una carta de motivación para conmemorar al querido señor Trones. Respondió una mujer desde lo lejos. ¿Quién firmó esa carta? Inquirió la madre de Carlos. El aliado. ¿De dónde provenía la carta? De mi casa. Uno de los sospechosos alzó la voz. Se sacó la peluca y los anteojos. Todos hicieron lo mismo. Había jóvenes y viejos, hombres y mujeres, morochos, rubios, algunos incluso usaban maquillaje para aparentar la tez trigueña. Me llamo Ricardo, yo envié las 97 cajas, pero yo no maté a Carlos. La señora se largó a llorar desconsoladamente. Hasta el momento pensaba que solo lo habían secuestrado, pero nunca se le cruzó por la cabeza pensar que alguien lo había matado. El silencio era espantoso. Pero lo extraño era que ninguno de los 97 sospechosos lloraba, algunos bajaron la cabeza, excepto uno. Solo uno alzaba la cabeza en alto, como si fuera un soldado, siguiendo las órdenes de su superior. Ricardo se acercó a él. «¿Ni siquiera respeto por el niño vas a tener?», le gritó en su cara, escupiendo algo de saliva por la rabia que llevaba dentro. «Encontraremos el cuerpo, señora», le dijo a la madre. «Ya no me importa su cuerpito, quiero su alma viva». Escucharla hacía que el corazón de Roberto se partiera en pedazos y buscó con la mirada a Rolando porque su hermano le daría fuerzas. Rolando estaba en silencio, con la cabeza completamente hacia abajo. Fue entonces cuando Roberto notó que debajo de su manga y detrás de su cuello había una tela de color gris. Ricardo envió 97 paquetes. Más el suyo, son 98. Rolando alzó la vista y una sonrisa se esbozaba en su cara. Era una sonrisa de orgullo, una mueca que irritó a Roberto al instante. Roberto desgarró el uniforme de su hermano y dejó al descubierto la misma ropa que tenían los sospechosos. «Sí, fui yo. Y en 100 años van a conmemorar mis actos heroicos». La mujer saltó al cuello de Rolando y mientras lo ahorcaba le preguntaba por qué lo había hecho, dónde estaba, y le juraba que lo estrangularía. Las policías la separaron y Rolando, desde el piso, contestaba. Él era el próximo detonante en el Parlamento y desataría una guerra que afectaría a millones de vidas otra vez. Me lo dijo la vidente de la esquina, pero ya no la encontrarás allí. «Suéltenla, es una orden», ordenó Rolando a las policías. Las policías obedecieron. Mientras la madre lo estrangulaba, Rolando recitaba sus últimas palabras. «Es un honor morir en sus manos, señora. Es mi deber, y si tengo que dar mi vida para salvar a millones más, entonces lo acepto». Fue así que Roberto presenció la muerte de su hermano. Nadie levantó cargos contra la señora, cuyo nombre sigue siendo un misterio para todos.